y ahora sin más, nos va a presentar el documento la directora Marisol Castro, directora de Xochitlán, quien fue además la encargada de coordinar el grupo responsable del documento que estamos presentando hoy. Ella es socia de CIS, Consultores en Transporte, además es profesora de magíster de urbanismo en la Universidad de Chile, es ingeniera civil y magíster de la Universidad de Chile y doctora de la University of Texas at Austin. Tiene más de 10 años de experiencia en planificación y análisis de demanda de transporte, y estoy completamente segura que en estos últimos 2 meses ha estado muy ocupada coordinando la elaboración de este documento que se ha hecho con mucho cariño. Así que... Gracias, Carola. Voy a compartir la pantalla de inmediato y me avisan cuando se vea. ¿La ven? Sí. ¿Sí? Súper. Sí. Entonces, voy a partir y me voy a tomar el tiempo para no hablar tanto rato, porque para los que me conocen soy bien buena para hablar. Muchas gracias, Carola, por la presentación. Como ella lo decía, este es el trabajo de un grupo de socios de Xochitlán. Y para darles un poquito de contexto, lo que pasó fue lo siguiente. La gente de Xochitlán tenía muchas ganas de entender los efectos del transporte y la movilidad. Hoy hay un sonido ahí. Ay, disculpen, sentí un ruido muy fuerte, no sé si todos lo sentían. Como les contaba, la gente de Xochitlán tenía muchas ganas de aportar al entendimiento de los efectos del COVID-19 en la movilidad de transporte. Y a medida que fuimos investigando el tema, nos dimos cuenta que el problema es gigantesco. La verdad es que uno podría, yo creo que estar años y años investigando y entendiendo qué es lo que pasa con el COVID, porque uno ve cosas inmediatas, que es una disminución en la demanda, pero hay muchos otros efectos secundarios que son un poco más de mediano plazo, que están un poco ocultos, incluidos, por ejemplo, los efectos financieros que tiene en los operadores de transporte, todo el tema de equidad, hay un tema de movilidad social que también toca mucho el tema del COVID a través de la movilidad. Pero en la medida que íbamos investigando, nos dimos cuenta que había una necesidad de generar un documento unificado para el caso chileno. Hay mucha información en Internet, pero no había nada que fuera asociado a la realidad de nuestras ciudades, de nuestro país. Y con eso generamos el documento que estamos presentando hoy día, que tiene básicamente dos objetivos. Lo que estamos haciendo acá es proponer medidas que promueven los viajes seguros de las personas. Y esto es fundamental en el periodo que estamos viviendo de crisis sanitaria. No podemos permitir que la gente no se sienta segura viajando de cualquier manera que ellos elijan viajar. Y el segundo objetivo es fomentar que las ciudades avancen hacia la sustentabilidad. Y creemos que este punto es importantísimo, porque lo que hemos visto en el extranjero y también en el país es que mucha gente está siendo muy reacia a ocupar el transporte público, hay un uso muy intenso del transporte privado. Y eso en el largo plazo es lo peor que le puede pasar a nuestras ciudades. No podemos permitir que modos de transporte no sustentables se tomen el espacio público, y creemos que aquí no hay una disociación entre un viaje seguro y un viaje sustentable. Ambas cosas se pueden realizar simultáneamente. Este documento tiene varios públicos objetivos. En primer lugar, autoridades y profesionales de municipalidades, gobiernos regionales y ministerios que estén interesados en incorporar la movilidad en el contexto de la pandemia a su planificación o a su gestión. Y también tenemos como público objetivo a las empresas de transporte, e-commerce, encomiendas y despacho a domicilio, que también consideramos que son importantísimas para sostener a las ciudades. Por último, incorporamos como público objetivo a todas las organizaciones civiles, ONG, y la verdad es que cualquier persona que esté interesada en el tema de la movilidad, porque lo que estamos proponiendo acá son medidas que están pensadas no solamente en el periodo de pandemia, sino que también son medidas que podríamos implementar en el largo plazo. En ese contexto, vemos que de este documento aparecen dos oportunidades gigantescas para el tema de la movilidad urbana. Primero, es generar una visión de ciudad que priorice a las personas como el punto central de la vida urbana.
Eso yo creo que es algo que toda la gente que está metida en el tema del transporte siempre lo ha considerado. Las ciudades no son para los vehículos, las ciudades son para las personas. Y actualmente las personas están cambiando sus hábitos, están un poco más abiertas a probar nuevas formas de moverse. Hay poca gente en las calles, lo cual permite instaurar medidas que quizás en otra época no se hubieran podido realizar. Pero ahora hay un espacio mayor para jugar un poco, para probar alternativas que hace mucho tiempo se vienen proponiendo, pero que no hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo. Y en ese contexto, como segunda oportunidad, creemos que este documento ayuda a promover una gobernanza coordinada y participativa. Las medidas que estamos proponiendo acá son de muchos ámbitos, algunos son ámbito país, otras son a nivel de ministerios, algunas son a nivel de comuna y las pueden implementar perfectamente las municipalidades. Pero entendemos que si es que no hay una coordinación entre los organismos, es muy difícil que esto se lleve a cabo. Entonces, pensando que todos tenemos un mismo objetivo, que es que la gente se mueva segura en una ciudad con una visión, es mucho más fácil que se coordinen los organismos. Y obviamente toda esta coordinación, participación, apoyada siempre en los equipos técnicos. Acá estamos proponiendo medidas que han sido comprobadas en la literatura que ayudan a generar mejores ciudades y aportar al tema de la sustentabilidad. Entonces, dicho eso, acá les presento los 4 grandes grupos de medidas que hemos propuesto en este documento. Las dividimos en 4 líneas de acción. La primera es la gestión de la demanda, la segunda son los modos no motorizados, la tercera, modos motorizados, y la última es el transporte de carga. Estas líneas están en la figura en un círculo porque creemos que todas estas medidas son complementarias. Acá no hay un ámbito que sea más importante que otro, acá no hay una jerarquía de medidas, son medidas que están pensadas que actúen de manera sinérgica. Como lo decía anteriormente, no todas las medidas van a poder ser instauradas por todas las personas que están presentes hoy día, pero la idea por lo menos es que quede planteada la necesidad de integrarlas a la realidad de nuestras ciudades. Y cuando hablamos de ciudades, no solamente hablamos de Santiago, hablamos de las ciudades de todo el país, con todas sus realidades muy diferentes. Yo ahora les voy a presentar la línea de acción A, de gestión de demanda, y la línea de acción D, de transporte de carga. Después viene Raimundo a presentarnos el tema de peatones y bicicletas, y Juan Carlos el tema de transporte motorizado, y son temas súper amplios y ellos tienen harta experiencia, así que yo creo que son unos presentadores idóneos para esta parte. Así que, con respecto a la línea de acción A, gestión de demanda, tenemos acá 10 medidas propuestas. Las 4 primeras son medidas pensadas principalmente en el periodo de cuarentena. Las otras 6 son para el periodo de post-cuarentena, entendiendo que de alguna manera todas podrían lanzarse simultáneamente, pero creo que es importante priorizarlas. La medida A1 es el aumento de la cobertura del acceso a Internet. Esto es algo que se ha venido desarrollando durante los últimos meses, pero creemos que es importante enfatizar que todavía hay sectores del país que no tienen una buena cobertura, y es necesario, si es que esos sectores se van a cuarentenar o van a continuar en cuarentena, que el aumento de la cobertura se mantenga o se amplíe. La medida A2 es mantener y facilitar los servicios de despacho domiciliario. Esto ha sido fundamental para los que, por ejemplo, como yo, que vivo en Santiago, hemos estado mucho tiempo en cuarentena. Que lleguen las cosas a la casa ayuda a que uno mantenga el encierro y, por lo tanto, respete las disposiciones gubernamentales. Sin embargo, en la medida que hay gente que está recibiendo cosas en su domicilio, hay personas, trabajadores, que se están exponiendo para poder mover esta carga. Por eso generamos la línea de acción D, que voy a presentar más adelante, porque creemos que es importante reconocer que hay gente que actualmente está trabajando para mantener el sistema de despacho, que en verdad es esencial para mantener la cuarentena. Y con respecto a este tema, la verdad es que tiene varias aristas, además de la que mencioné anteriormente.
el despacho domiciliario tiene bastantes barreras, partiendo por el tema del costo, siendo que no todo el mundo puede pagar el costo del despacho. También hay barreras tecnológicas, como por ejemplo el acceso a tarjetas de crédito. Y ahí en el documento, para los que estén interesados, cuando lo lean, proponemos varias ideas, entre las cuales incluimos generar aplicaciones sin costos para proveedores minoritarios, por ejemplo, para los feriantes, ocupar la cuenta RUT para realizar los pagos, ampliar el sistema de despacho a mercados que todavía no han sido 100% cubiertos. Por ejemplo, el tema del despacho de medicamentos es esencial, especialmente para las personas que tienen alguna afección, y actualmente eso tiene un costo que puede ser muy elevado para cierta gente. Entonces, este punto A2 yo creo que es bien importante entenderlo a cabalidad y tratar de ampliarlo dentro de lo posible. La medida A3 es el salario de emergencia. Yo creo que el nombre lo explica por sí mismo, es una necesidad de mucha gente para poder respetar la cuarentena. Y la medida 4 es la fiscalización del transporte, entendiendo que el transporte es el transporte privado, el transporte de carga, es el transporte público, es absolutamente todo, y es importante que la fiscalización se mantenga. En la medida que se deje de fiscalizar o se fiscalice menos, la gente va a tender a respetar menos la cuarentena. Entonces esto también aporta al distanciamiento social. Ahora, para el periodo de post-cuarentena o desconfinamiento o de vuelta a la normalidad, como quieran llamarlo, también hemos identificado algunas medidas de gestión de la demanda. La primera es la entrada gradual de las actividades. Esto es algo que hemos observado en el extranjero, donde se priorizan ciertas actividades por sobre otras. Lo que hemos visto es que al principio del desconfinamiento se priorizan todos los temas productivos, seguido por las actividades comerciales y finalmente por las educacionales, y creemos que esa sería una buena forma de volver a nuestra vida cotidiana, pensando que si volvemos todos juntos a trabajar, a estudiar, a salir, los sistemas de transporte van a estar al mismo nivel que estaban antes, y eso significa que no vamos a poder respetar el distanciamiento físico, que es todavía necesario en el periodo de descuarentamiento. O sea, no porque se acabe la cuarentena, se acaba la pandemia. La pandemia es algo que vamos a vivir harto tiempo más, y por lo tanto es necesario mantener dentro de lo posible el distanciamiento. La medida A6 es definir horarios diferidos, y acá estamos pensando tanto en los trabajos como en los centros educacionales. Esta medida ha sido planteada muchas veces anteriormente, pensando en disminuir la congestión. Ahora la estamos planteando, pero pensando en disminuir el contacto físico entre las personas. Si las personas viajan en distintos horarios, lo más probable es que no se toquen entre ellas, y por lo tanto eso ayude a promover el distanciamiento. La medida A7 es fomentar el teletrabajo y los turnos en oficinas. Eso es algo que también se vio preliminarmente, por lo menos en Santiago, hace un par de meses atrás. Lamentablemente no funcionó muy bien, pero creemos que es algo que debería hacerse, sobre todo ahora que mucha gente ya sabe cómo es trabajar en la casa y se abrió una puerta al teletrabajo que antes era impensable. La medida A8 es fomentar las clases en línea. Entendemos que esto ya se está haciendo, todos los estudiantes están teniendo sus clases desde la casa, pero es necesario apoyar a los estudiantes, ya sea proveyéndoles internet o computadores o cualquier dispositivo que necesiten para hacer sus clases, pero también apoyar a los docentes. Los profesores han llevado una carga inmensa este tiempo haciendo las clases en línea, y no es sostenible si es que no tienen un apoyo, ya sea de infraestructura o incluso psicológico, temas pedagógicos hay de por medio, que deberían ser obviamente considerados. La medida A9 es facilitar la mayor cantidad de trámites en línea, algo que también se ha estado haciendo, pero todavía queda mucho por hacer. Hay muchos trámites que son de salud, que todavía es necesario ir presencialmente a hacer firmas. Los trámites notariales también todavía son presenciales en su gran mayoría, y creemos que aquí se puede seguir avanzando. La última medida es instaurar un plan comunicacional permanente. Y aquí yo quiero hacer hincapié en la necesidad de este plan,
Porque si la gente no es consciente de lo que se está haciendo para resguardar su salud, es muy difícil que las personas vuelvan a tener la confianza que tenían antes en los viajes, en el sistema de transporte. Entonces, este plan es necesario que se mantenga, que sea permanente, que sea amplio y que no solamente se enfoque en el tema de salud, sino que también se puede enfocar en el tema de sustentabilidad, pensando que las medidas también están enfocadas en esa línea. La línea de acción D es el transporte de carga. Y acá cuando se habla de transporte de carga, la gente siempre piensa en un camión y cajas dando vueltas. Y el transporte de carga, la verdad es que es mucho más que eso. El transporte de carga es el que alimenta la cadena de abastecimiento de nuestras ciudades, es la que provee de insumos a los supermercados, a los restaurantes, el que provee las frutas y las verduras en las ferias. El transporte de carga también son estos microempresarios que están haciendo sus despachos para mantener a flote sus negocios. De verdad, el transporte de carga siempre está un poco oculto, el tema toda la logística, pero es fundamental porque mueve la economía, pero la mueve con gente que se está exponiendo al contagio. En el documento, si ustedes lo bajan después de la página de Sotitran, presentamos 6 medidas, y las medidas están bien específicas acerca de las cosas que hay que hacer. Yo no voy a ahondar mucho más en esto por tema de tiempo, pero las medidas están pensadas para el personal, que está en oficinas, bodegas, almacenes, talleres, en las medidas para el movimiento de este personal, cuando se están dirigiendo al punto inicial o final de los envíos, las medidas para el distanciamiento físico e higiene en los vehículos, para la entrega y recolección o recolección de carga, para la limpieza e higiene de los vehículos, que es distinta a la de 3, y las medidas para las tripulaciones. Son altas medidas bien específicas, hay muchas que ya han sido impulsadas por el MinSal, y creemos que se deberían seguir implementando aún más, pero también masificando, porque hay mucha gente que la verdad es que trabaja y continúa sus labores sin tomar las medidas necesarias, y creemos que es muy importante resguardar la salud de los trabajadores. Con eso termino, pero tengo una última diapositiva en la cual yo quiero reconocer al grupo de personas que trabajó en la confección de este documento. Estos son voluntarios que ocuparon sus tiempos libres, sus fines de semana, en hacer un aporte. Esa siempre ha sido la visión de Xochitran. Somos una organización que es bastante constructiva. Estamos siempre tratando de generar documentos, ideas, conocimientos que puedan aportar al país. Y por eso nuevamente agradezco a toda la gente que participó: Patricio Álvarez, Sebastián Astroza, Raúl Barrientos, Juan Antonio Carrasco, Rafael del Piano, Patricia Galilea, Osvaldo Gunter, Felipe Pereira, Ian Thompson, Alfredo Vega y Gonzalo Béjar. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marisol. Ahora, Raimundo Agliati, que es arquitecto, SECPLAC de la Municipalidad de Rancagua, anteriormente director del Sergio de O'Higgins, nos va a comentar respecto de las medidas peatonales, dando la mirada como usuario por las cosas que ellos han estado implementando en la ciudad de Rancagua. Así que adelante, Raimundo. Muchas gracias por acompañarnos. Bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Vamos a moverlos para ver mejor la pantalla. Bien. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. De verdad que es una alegría poder compartir. Agradecer a Carolina, a Marisol, bueno, a todo el equipo que hay detrás. Tuve la oportunidad también de compartir una de sus comisiones y me consta el trabajo, el interés de todos por sacar adelante este documento, que se nota y es parte de su introducción, que busca hacer un aporte a la cantidad de decisiones que hay que tomar hoy día en torno a la movilidad, y también un gusto ver que donde se señala claramente poder priorizar los modos no sustentables. Finalmente que tengamos transporte más amigable con el medio ambiente y para las personas.
Y también lo decía Marisol en su presentación, que efectivamente eso nunca hay que olvidarlo, que la prioridad de todo lo que vayamos haciendo, y hoy más que nunca, desde el punto de vista sanitario, tener a las personas como punto central en cada una de las decisiones e intervenciones que se vayan haciendo. Bueno, me tocó a mí compartir, presentar, compartir desde nuestra experiencia, es cierto, mirada, pero en el marco justamente del documento que hoy día se coloca a disposición de todos, la línea de acción B, denominada Medidas para Peatones y Bicicletas, que en lo concreto es la movilidad activa y movilidad sustentable. Así que bueno, nuevamente muchas gracias, y también como rol de arquitecto, que permitan efectivamente ser parte de la presentación del documento creado por la sociedad de ustedes. Iré contando un poquito, estoy con el documento en mano, que ustedes entiendo ya podrán comenzar a descargarlo, pero repasando lo que busca justamente este documento. Lo primero que señala es por qué promover las medidas para peatones y bicicletas, y partimos de la base que sabemos que la caminata y la bicicleta son medios totalmente eficientes, sustentables, que no generan contaminación, y de ahí se empieza a trabajar en que el peatón sabemos que son trayectos cortos, pero todos en algún momento del día somos peatones. Y luego también la bicicleta, se habla de trayectos cortos, pero la verdad que en promedio hasta 7 kilómetros es un trayecto bastante normal. Y el documento así lo señala, y acá la imagen que yo tomo es Rancagua, porque hay que entenderlo que en muchas ciudades intermedias, los radios que hay en la zona urbana son bastante acotados, y lo hacen ser parte de esta llamada hoy día ciudades de 15 minutos. Y la imagen que ustedes ven es Rancagua, y a sus extremos como radio desde el centro de la ciudad no son más de 4 kilómetros. Otros casos que está San Felipe, 2,3 kilómetros, Osorno también con 4, Temuco con 6 kilómetros. Y en otros lugares hasta 7 kilómetros sigue siendo algo normal respecto a lo que son las distancias para poder movilizarse. El documento también lo señala en su introducción, la importancia de la intermodalidad o de la conexión de la bicicleta con los terminales de buses y con los terminales de tren o el metro como tal en la región metropolitana. Yo comparto la imagen, ¿cierto? Acá, y que es un ícono porque esta imagen en los próximos días va a ser oficial, están los últimos detalles, pero es un logro justamente en la ciudad de Rancagua de conectar la red de ciclovías con la estación de trenes, pero además de tener un bici estacionamiento. Acá es clave, y lo vamos a ver en el documento también, la promoción o la importancia de los bici estacionamientos en distintos puntos de la ciudad. Pero más importante es cuando se conectan justamente con lugares de intermodalidad, que es uno de los puntos claves que va presentando el documento. Ahora bien, cuando entramos ya en detalle de las medidas como tales, primero para los viajes peatonales, que es el 4.2, y de ahí B.1, cambios en la semaforización. Uno de los puntos claves que acá se plantea es justamente disminuir los tiempos de espera de los peatones en las esquinas, es decir, abarcar los cruces como tal. Una de las medidas que se señalan, y que acá Rancagua justamente la Unidad Operativa de Control de Tránsito la habilitó hace bastante tiempo, ahora recién también el día de esta semana en la comuna de Las Condes, y en varias otras comunas que no necesariamente siempre se muestran, pero tiene que ver con el forzado en la botonera de los cruces peatonales. Es un tema clave que es simplemente de gestión, de forzar la demanda de manera que estén funcionando de manera automática para los peatones, y no tener además el riesgo de tener que estar hoy día tocando la botonera. Otro tema que son temas de gestión también es poder facilitar y separar los cruces, que acá un poco muestra la imagen de trabajos anteriores que se venían haciendo para cada uno de los modos correspondientes. Luego, la señalización, el B.2, la señalización de los cruces peatonales, imagen reciente como una de Las Condes, que ojalá en los cruces, en lo posible, tanto semaforizados como no semaforizados, pero tendremos que comenzar a demarcar o a colocar el sentido de tránsito del peatón. Cada cruce es distinto, cada uno tiene su forma, pero bueno, pero la señal que señala el documento claramente es la señalización de cruces peatones, y es lo que vemos en esta imagen, que por un lado, para que no se puedan encontrar quienes van transitando. En el 4.2 B.3, promover viajes seguros en calles y veredas. Este punto quizás es el que ha sido más
difundido y el que a veces genera también los mayores temores, pero, y es claro el documento que presenta la Xochitlán hoy día, que hay que buscar medidas para aumentar el espacio disponible para los peatones a fin de permitir el distanciamiento físico. ¿Y eso qué es lo que es? En otras palabras, es la redistribución del espacio público y entender que hoy día tenemos mucho espacio disponible y en las calzadas hay mucho espacio ocioso y hay que atreverse, y así lo señala, a eliminar estacionamientos y entregar esas vías en ciertos casos para extensión de aceras o zonas de espera. En lo específico, el ensanchamiento provisorio de espacios de circulación peatonales. La imagen que ustedes ven, esto de Rancagua, no están las mascarillas porque esta imagen la verdad que es un poquito antigua, es del 2017, pero justamente lo que se buscaba acá en su momento eran veredas pequeñas, que ya los flujos peatonales se habían afectados y había una pista de estacionamiento. Se eliminaron y se dio esta extensión para que los peatones pudieran transitar de manera segura. Hoy día esto es más urgente que nunca porque ya tiene que ver con un tema de salud, un tema de emergencia sanitaria y necesario de hacer. Luego, en el mismo punto, ¿qué es lo que se promueve también? De poder, cuando se generen estos espacios seguros para las personas, poder ampliar las zonas a velocidad máxima 30 kilómetros, señala el documento. La verdad que puede ser 30 o 20, nosotros acá en Rancagua optamos por 20 kilómetros, pero son la zona 20, zona de tráfico calmado. Y lo que ven ustedes acá es una calzada, ¿cierto?, con zona de espera segura. Hay distintos tipos que se pueden ir adecuando según la necesidad de cada lugar, en el fondo que es extensión de acera para poder transitar, o toma de calzada para generar zonas de espera segura con el distanciamiento físico. Pero lo importante, finalmente, que se señala, justamente son las bajas de velocidad. Por otro lado, está la peatonalización total de vías en zonas de alto tránsito peatonal. Bueno, aquí son imágenes similares también de zonas de espacio seguro, en el caso de Chillán, en la anterior a Rancagua, y bien acá mientras se implementaba en Arica, justamente la extensión de la calzada. No hay que tenerle miedo, hay que hacerlo, hay que actuar ya en esta línea. Después, zonas peatonales, seguimos con promover viajes seguros, pero específicamente la peatonalización total en vías de zona de alto tránsito peatonal. Esta imagen, ¿qué es lo que es? La imagen de la izquierda son imágenes tomadas por las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que son elementos clave. Acá la Unidad Operativa de Control de Tránsito, quienes están detrás de las cámaras, son la primera línea en sentido de que deben ser los actores más relevantes porque ahí es donde más se entiende la ciudad. La ciudad se vive y se reconoce en la calle, recorriéndola, pero también las cámaras que están en el minuto a minuto. Y estas cámaras que nos registran al lado izquierdo, fue cuando hace también 3 años, el año 2017, una acera llena de kioscos, y en la calle que ustedes ven, la circulación de vehículos, se le quitó ya un espacio a la calzada para darle nuevamente espacio al peatón. Fue hace 3 años. Llegó la emergencia sanitaria y la imagen es la de la derecha. En 72 horas, trabajo coordinado con los locatarios, en fin, los kioscos a la calle se cortó, peatonalización en forma definitiva, y ganamos esa acera que se ve a la derecha, pero también la calle como flujos peatonales. En ese lugar son 60.000 peatones diarios, por lo tanto era claro dónde estaba la prioridad. Aquí, ministra, no sabía que participaba en la reunión, así que nos robamos una foto suya, entiendo que es el día de ayer, pero que tiene que ver acá en la comuna de Las Condes, justamente con otro de los puntos que se destaca, que es el ordenamiento del flujo de los peatones, y comenzar a trabajar sentido único o nuevamente a direccionar no solamente en los cruces, sino que también en las principales vías comerciales o de mayor flujo peatonal. Y aquí lo ven, las aceras entonces comienzan a tener demarcación para ordenar los flujos. Eso es, en términos generales, la primera parte que tiene que ver con el peatón. La segunda parte, que es el 4.3 del documento, en medidas para viajes en bicicleta, específicamente comenzamos a revisar uno por uno. Obviamente que apunta a promover la implementación de ciclovías de carácter temporal, luego vamos a ver promover las bicicletas públicas y por último generar infraestructura complementaria. En implementar redes de ciclovías, lo primero es que poder llegar siempre a las zonas céntricas de las ciudades, donde están los mayores flujos. Acá, si bien no es una ciclovía temporal, es un proyecto definitivo,
pero nuevamente es la imagen de una calle en que uno puede retirar estacionamientos, y perfectamente uno puede hacer lo que está viendo en la imagen, retirando ciertos elementos. Quizás las pinturas azules en una primera etapa se pueden disminuir o evitar, y los separadores pueden ser reemplazados por hitos a una mayor distancia, disminuyendo los costos en lo inmediato, de manera de pilotear. Hablamos también de perdón, ahí sí, de la red conexa de ciclovías. Eso es clave. Lo que hagamos tiene que ser una red conexa, porque uno se puede entusiasmar y comenzar a colocar tramos de ciclovías por cumplir o dar señales. La verdad que tienen que conversar y tienen que unir puntos realmente atractivos, por ejemplo, a lo que hablamos antes, a la estación de trenes, a la estación de buses, a un centro, pero tiene que haber una red totalmente conexa. Que es la imagen que vemos acá. Por ejemplo, Rancagua en su red, esto ya es una red existente, que es el azul, pero la lógica es que la red sea totalmente conexa y se vaya tejiendo. Y en lo inmediato, nosotros, por ejemplo, acá vamos a ejecutar en emergencia, recientemente aprobada por el Ministerio de Transporte, una ciclovía de 1 kilómetro, que lo que busca es justamente conectar, va a ser un conector estratégico dentro de la red ya existente. Luego, habla también, las ciclovías no siempre quizás pueden estar, pero también hay calles céntricas que uno simplemente puede bajar velocidad y dar señales y retirar estacionamientos. Y un poquito la imagen que vemos acá. Que este ciclista pueda transitar con la tranquilidad que ustedes ven. Esto sí es de ahora, está con su mascarilla, que son zonas 30 de baja velocidad para poder compartir los motorizados con los no motorizados. Sí es clave respecto a la implementación de la red de ciclovías, si bien se promueven su ejecución, la red conexa, sí se advierte que es fundamental no quitarle el espacio a peatones. No por cumplir y dar ciclovías le vamos a quitar los espacios a los peatones. Hoy día hay que tener claro el orden. Los peatones necesitan espacio más que nunca, por lo tanto no podemos cometer errores o repetir errores del pasado de implementar ciclovías de emergencia en aceras, por ejemplo. Hoy día las ciclovías de emergencia deben ir en calzada con las medidas o estándares mínimos de seguridad, pero no meternos en acera. Promover ciclovías seguras. Aquí, naturalmente, el documento, y también nos dieron el derecho de expositor externo, señala o promueve, y tiene toda la razón, en generar ciclovías unidireccionales. Lo voy a leer tal cual. En vehículos motorizados no se recomienda habilitar ciclovías bidireccionales, ya que ello exigiría modificar o instalar semáforos nuevos y reforzar señalización de calles transversales. Obviamente siempre es más fácil generar las ciclovías unidireccionales. Sin embargo, siempre hay particularidades y nosotros no somos la excepción. Y cuando hay que implementar pequeños ajustes en lámparas de semáforos, hay que hacerlo, los costos a veces siguen siendo bajos. Nosotros hoy día pronto vamos a implementar una ciclovía bidireccional en esta avenida que se ve claramente como lo necesita, y tendremos que colocar semáforos o lámparas, pero el costo es menor y siempre tomando las medidas naturalmente mínimas de seguridad. La imagen aquí ustedes ven cómo comienzan los trazados. Con un tarro tan simple uno ya puede comenzar a hacer los trazados de ciclovía. Imagen reciente, nuevamente bidireccional en este caso, de cómo se puede ir implementando y es lo que promueve el documento. Y en la segunda parte de las bicicletas es justamente promover ciclovías seguras, la difusión de la seguridad vial. Es clave generar campañas de difusión y educación para un viaje seguro. Eso no hay que dejarlo. Hace poquito nuestro país tuvo un gran avance en la aprobación de la ley de convivencia vial, y es un tema que hoy más que nunca hay que reforzarlo y hay que abordarlo porque sabemos que lo estamos promoviendo más fuerza que nunca. Por lo tanto, en paralelo, y ahí aplaudo el documento, es súper claro porque pocos lo habían señalado, los temas de difusión y educación vial. Acá, bueno, son ejemplos de referencia. Este fue un documento que hicimos nosotros, o promoción,
junto con la ley de convivencia vial, en este caso está en Creolé, porque se hizo sabiendo que los haitianos en Rancagua en una gran cantidad que se mueven en bicicleta, por lo tanto hay que llegar a todas las culturas. Y también ejemplos que lo señala explícitamente el documento de difusiones ya exitosas, por ejemplo, Rutas Bacanes a la Escuela, que fue trabajado con el CEDEUS, la Universidad Católica, ejemplos de trabajar con los centros educativos y todo lo que significa los trayectos correspondientes. Hoy día vamos a eso y más que nunca, se viene hablando hace mucho tiempo, pero estas redes o esta promoción del uso de la bicicleta naturalmente tiene que llegar a los colegios. Y también hay formas entretenidas de generar difusión de seguridad vial. El documento deja la tarea, pero la innovación está en todos, en cada uno de los actores, de ir viendo cómo llegar con ella. Acá hay imágenes que hemos implementado en Rancagua en los últimos años, que es interviniendo los gabinetes. Sabemos lo que son los gabinetes de los semáforos, elementos que no aportan en nada a la ciudad, son importantísimos en lo interno, ¿cierto? En el cerebro para que opere el semáforo, pero la caja como tal es una caja gris que aquí le cambiamos, le dimos vida y no solamente reactiva ese lugar, le da una nueva vida, sino que transmite un mensaje. Y en este caso, al lado izquierdo, fue apenas se aprobó la ley de convivencia vial, y luego ya involucrando artistas y con mensajes, con distintos mensajes de respeto. El B.6 del documento señala potenciar los sistemas de bicicletas públicas. Totalmente de acuerdo, y lo señala, si bien no existen sistemas de bicicletas públicas en todas las ciudades del país, surge la necesidad de promover su uso. Rancagua aquí ha sido un fracaso, la verdad que no tenemos bicicletas públicas, no hemos logrado, tuvimos ahí en su momento los acercamientos, las empresas estuvieron, venían, al final las empresas no optaron por regiones, simplemente las bicicletas públicas se quedaron en Santiago, y los scooters comenzaron a salir a algunas regiones, después del estallido social se nos fueron. Hay que decir las cosas como son, pero estamos totalmente de acuerdo que hay que promoverlas y ojalá pueda llegar a todas las ciudades, y ahí sí, y quizá un mensaje a la ministra, pero el subsidio al transporte, a la movilidad sustentable, al tema de las bicicletas públicas, yo creo que es un tema ya de analizar, porque si queremos incentivar que realmente llegue a regiones, por sí solas no van a llegar, y ahí yo creo que la institucionalidad pública tiene un rol importante para poder promoverlo y engancharlo, pero es necesario tener bicicletas públicas en las principales ciudades del país. Y el B.7, dentro nuevamente de las medidas para viaje en bicicleta, habla de la implementación de estacionamientos de bicicleta. Para que las personas decidan usar bicicletas, es necesario contar con estacionamientos para estos vehículos. Así se debe promover su implementación tanto en los centros educacionales, laborales y comerciales. Aquí hay una gran tarea. La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción hoy día ya establece y obliga a los nuevos proyectos deben tener una cantidad de estacionamientos. No quedó estandarizado, ese es un tema que hay que ajustar, pero deben cumplir con una cantidad de estacionamientos. Pero sobre todo, algo rápido que se puede hacer, Rancagua lo cumplimos ya el 2019, logramos llegar al 100% de los colegios. Hoy día todos los colegios y centros de salud familiar tienen su bici estacionamiento. No podemos avanzar con redes de ciclovías, promover el uso de la bicicleta, si no entregamos bici estacionamientos en los lugares principales. Aquí en la imagen se ve, por ejemplo, la red de ciclovías, y todos los puntos naranjos son los colegios de la ciudad, cada uno con su bici estacionamiento, y los puntos azules, los bici estacionamientos que hay en el espacio público o lugares privados, a diferencia de los colegios. Cierro el documento de esta presentación con el punto 4.4 del documento, que señala quiénes debieran gestionar las medidas. Para su implementación a nivel local es fundamental la labor de las municipalidades en estrecha colaboración con las Ceremi. Totalmente. Hoy día este documento, la gran tarea la tiene el Ministerio de Transporte, en su sentido de orientar, de entregar las orientaciones, no solamente las orientaciones, sino que, porque estamos en una etapa táctica, en lo inmediato, y que es la redistribución del espacio público, y en lo concreto, usar las calzadas. Es promoverlo, bajar estas orientaciones, y naturalmente conquistar u ordenar a que todos los equipos regionales puedan trabajar alineados con los gobiernos locales. Y por otro lado también los gobiernos locales que se atrevan y salgan de este susto quizás de quitar estacionamientos, aún más en un año que estamos
previo a elecciones municipales, probablemente muchos alcaldes le tienen miedo a esas decisiones. Entonces lo que tenemos que lograr justamente es el respaldo transversal, tanto de todas las autoridades. Ese es el trabajo inmediato y clave, gobiernos locales con las Seremi regionales y las unidades operativas de control de tránsito. Acá no solamente son las Seremi de transporte, sino que en las regiones o ciudades en que están presentes, el rol de las UOCT es realmente importante y necesario. Acá en Rancagua, si no estuviéramos con la UOCT, de verdad que la historia sería muy distinta. No es un trabajo solo de este municipio, sino que conjunto con el equipo de transporte. Y luego, en paralelo, y ahí siempre lo he dicho, debe aparecer la Subdere también, porque no solamente lo vamos a poder hacer con recursos privados, o lo poco que puedan tener los municipios, sino que la Subdere debiera asociarse con el Ministerio de Transporte para poder acelerar recursos para esta emergencia. Y luego vendrá naturalmente el Ministerio de Transporte, perdón, de Vivienda. Y por último, también surgen series de experiencias nacionales e internacionales, y el documento recomienda algunos documentos, y aquí yo también los transmito, que es, por ejemplo, el ANACTO, con documentos de recomendaciones de cómo poder llevar a cabo este tipo de intervenciones, como también la guía de composición y diseño operacional de ciclovías, que lanzó el año 2019, si mal no me equivoco, el Ministerio de Transporte, que es muy necesario para tomarlo como referencia, para poder implementar la emergencia, y la reciente guía que lanzó el Ministerio de Vivienda también, que tiene que ver con los peatones y la demarcación de veredas y otros. Ahí creo cerrar, Marisol, espero haber cumplido con la presentación de la línea de acción B, que son los peatones y las bicicletas. Muchas gracias, Raimundo. Ahora le toca el turno a Juan Carlos Muñoz, que nos va a presentar la línea del transporte público. Él es profesor titular de la Universidad Católica de Chile, además es director del Centro de Desarrollo Urbano CEDEUS. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Ingeniería Industrial, Investigación Operativa y doctor en Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de California de Berkeley. Sus áreas de investigación son transporte público, redes de transporte, tráfico y logística. Ha asesorado al Ministerio de Transporte en temas asociados a diseño y regulación de transporte público y ha integrado los directorios de Metro de Santiago y Metro de Valparaíso. Además, es socio de Xochitran y le pedimos que como un veedor externo nos pudiera presentar las medidas de la línea de transporte motorizado. Muchas gracias, Juan Carlos, te dejo la palabra. Muchas gracias, Carola, por esta presentación. Además, cuando yo me presento, digo que además soy un usuario habitual del transporte público y lo considero un elemento muy, muy relevante de lo que hace una buena ciudad. Quisiera agradecer la invitación y quisiera partir saludando a la ministra. Encuentro que es súper notable que la ministra esté acompañándonos en esta presentación. No es nada evidente, así que yo le agradezco, ministra, que esté dispuesta a escuchar lo que la sociedad está dispuesta en este caso a comentar y opinar. Me pidieron que hablara exclusivamente de los temas de transporte motorizado, a eso me voy a ceñir mi presentación. Y voy a tratar de acomodarme al documento que es el que tengo que presentar. El documento parte destacando que hay algunas medidas que ya están en vigencia, ¿sí? En esta emergencia de lograr que el transporte público sea un lugar seguro, parte indicando que ya hay, ¿verdad?, un requerimiento hacia los operadores de disponer de algunos elementos sanitarios, desde alcohol gel en algunos casos, de sanitizar también los buses con alguna frecuencia, de autorizar a los operadores, a los conductores a viajar durante la ciudad, independiente de que haya o no haya toque de queda, a exigir el uso de mascarillas al interior del transporte público, a demarcar algunos asientos en los buses para promover el distanciamiento y a recomendar que los usuarios usen las puertas traseras de los buses para poder ingresar y de esa manera evitar tanto contacto entre ellos en la parte delantera en que se tiende a peatonal y el contacto con el conductor. Me imagino que eso tiene algún efecto en la evasión, sobre todo en el caso de Santiago, que hay que ir a variar adelante. Y es importante tener en cuenta que esta es una
es un documento que se tiene que hacer cargo de las condiciones de todo el país. Esto no es un documento de Santiago, y por tanto es importante irlo viendo desde esa perspectiva, ¿sí? Ahora se nos viene, una vez terminada, o una vez levantada la cuarentena, una vez la transición de nuestro país a una situación un poquito más normal, uno se va a ver enfrentado a una serie de desafíos. En particular, en el caso de transporte público y autos, ¿verdad? Uno de los desafíos que vamos a enfrentar es que el transporte público, previo a la pandemia, enfrentaba una curva más o menos de este tipo. Es decir, estas son las afluencias, la entrada del sistema en periodos de 15 minutos, en el caso, por ejemplo, de Transantiago o de Metro, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que entonces, para poder alcanzar esta productividad, el sistema de transporte público exigía a sus usuarios, y esto así está hecho por diseño, a que los usuarios se enfrentaran a este tipo de densidades. En el metro, todos los que usamos metro experimentamos esto muy a menudo, y lo mismo en los buses. Ahora, este tipo de densidad, que aquí hay un tema que es importante, que los usuarios opinaban que era terrible, que los usuarios opinaban que era indigno, que era inseguro, que se prestaba para abuso, que era incómodo, y ahora no es aceptable por una nueva razón, que es la razón sanitaria. Y yo creo que desde un punto de vista de los usuarios es casi bueno eso, porque de alguna manera se transmite la señal hacia quienes diseñamos los sistemas de transporte, que hay una nueva razón para no diseñar estos sistemas con este nivel de densidad. Y por lo tanto, muchas ciudades, y acá está el caso de Sydney, ¿verdad?, que está diciendo, ahí donde usted ponía antes 80 pasajeros, a lo mejor ahora va a tener que poner 25 máximo. Y ese es un desafío gigante, porque la pregunta es cómo se hace eso. Y el documento da algunas luces, algunas orientaciones, pero tampoco es tan definitivo respecto de la dificultad que significa gestionar un sistema de transporte público en que uno realmente exige que los usuarios se muevan con un nivel de densidad al interior de los vehículos, de los andenes, de los accesos, de acuerdo a las normas sanitarias, ¿sí? Pero lo que estamos diciendo, el documento habla de una distancia de 1 metro entre pasajeros. Ahora, es importante decir también que la evidencia científica parece mostrar que si los usuarios están en un ambiente como un bus, en que hay algún nivel de ventilación, en que todos están con mascarilla, en que la gente no está hablando, ese parece ser un lugar que no es tan fuente de contagio. Pero aquí parte de lo que nos preocupa no es solamente la evidencia dura, sino que los usuarios van a percibir. Si los usuarios siguen percibiendo que el transporte público es fuente de contagio, vamos a tener un problema a la hora de cómo van a manejar las personas. Porque el problema que vamos a tener ahora es que si la gente no va a aceptar, o la autoridad no va a aceptar, más que una determinada capacidad máxima para el sistema, tenemos un montón de viajes que se vienen haciendo en transporte público que ahora ya no se van a poder hacer. Las 2 horas punta, ¿verdad? Vamos a tener un montón, y te quiero marco con esos triángulos, ¿verdad? Lo que queda por encima, ¿verdad?, de los viajes que se hacen respecto de la capacidad. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos viajes? ¿Qué hacemos para servir esos viajes que ya no van a caber, ni en trenes ni buses? Una posibilidad de aumentar la oferta, y el documento se hace cargo de algunas ideas para poder aumentar la oferta, en particular en el caso de los buses. Y si esa oferta adicional que podemos poner no es suficiente, bueno, ¿qué van a hacer esos viajeros? ¿No van a viajar? ¿Van a cambiar la hora del viaje? Bueno, eso puede ser una posibilidad, ¿no es cierto? Pero lo que debemos evitar es que se pasen al automóvil. Y esto es un problema que están enfrentando todos los países del mundo. Y el documento, de alguna manera, lo que quiere es ayudar a la autoridad a ayudar a responder cómo trabajar esto. En el caso de Londres, y este es una titular, ¿no es cierto?, del Guardian, dice, el alcalde habla de que lo que va a hacer es trabajar en 3 frentes. Por un lado, aumentar en forma muy sustancial la capacidad del sistema de buses, entregándole, ¿verdad?, mayor prioridad en las vías, y por otro lado también aumentando mucho la capacidad, y habla de un aumento por 10. O sea, aumentar por 10 la capacidad de la red ciclovial, de modo que haya muchos más viajes en bicicleta en la ciudad de Londres, y además trabajar en expandir las zonas peatonales, de modo que hasta 5 veces más viajes se puedan hacer por caminata. Es una ambición. Pero es interesante con Londres porque te marca cuáles son dónde tienes que trabajar, y el alcalde es muy claro respecto a decir, lo que tenemos que evitar es que esos viajes que yo marqué en esos triángulos pasen al automóvil. Paso al documento, y el documento, dentro de los elementos que propone, dice, mira, hay que limitar la cantidad de pasajeros para permitir el distanciamiento físico. Acá estamos hablando, por ejemplo, de los buses, y habla de esta distancia de 1 metro entre pasajeros, lo que va a ser súper difícil, la verdad. Pero es lo que tenemos que conseguir. Y una pregunta relevante acá es cómo se monitorea.
cómo se van identificando los lugares en la ciudad en los cuales esto no se está cumpliendo, o los lugares en la ciudad donde las personas, porque lo están cumpliendo, se están quedando sin servicio. Aquí es fácil imaginarse, por ejemplo, la línea 5 del metro, estación Pedrero, estación Mirador en la mañana. Antes de este problema, esas estaciones que iban al centro típicamente no tenían servicio, porque los trenes pasaban completamente llenos. O sea, ahí hay un tema, ¿no es cierto?, de poder identificar dónde estamos generando problemas relevantes y cómo podemos abordarlo. Es clave aquí el tema de reducir dar la señal de que ahora en el transporte público por un buen tiempo no se habla, no se canta, no se vende. El tema de los vendedores ambulantes, de los cantantes, los músicos, yo creo que es un tema que hay una nueva razón para pensar que no pueden participar. Y lo que también habla es, el documento es proponer demarcar en vehículos, en andenes y en accesos, y aquí el tema de los accesos me parece también importante, no es solamente los andenes, por ejemplo, en la punta mañana, el acceso a metro, cuando las personas llegan al metro que va a abrir y se agolpan a la entrada, como nos ocurrió el 23 de marzo pasado, es ciertamente un tema que tenemos que evitar, y por lo tanto se le tiene que pedir a Metro que salga a la superficie a gestionar esas personas. Yo sé que Metro en general tiene se cuida de preocuparse solamente de lo que pasa al interior de su estación, y si el paradero del frente está sucio, no está adecuado, no se mete. Yo creo que hay que pedirle a Metro que salga un poco más a mirar qué es lo que pasa en la superficie para favorecer la intermodalidad y al mismo tiempo hacerse cargo de que sus pasajeros están esperando en un contexto que es seguro. Otras medidas sanitarias para permitir un uso seguro del sistema de transporte público, hablan en documento de proponer dispositivos para que los usuarios puedan limpiar sus pies en algunos lugares, una desinfección periódica de vehículos. Recomienda, lo que es interesante, el que el aire acondicionado no esté funcionando, y eso, por supuesto, nuestro metro que tiene, se orgullece, ¿verdad?, de tener aire acondicionado, y en algunos de los trenes estamos contentos, es un tema, porque el aire acondicionado hace circular los virus y lo hace mucho más fácil como fuente de contagio. Medir la temperatura de los pasajeros en forma ocasional, ¿verdad? Aislar al conductor, esto también me parece interesante y probablemente algo fácil o relativamente fácil de hacer con alguna mica que permita que el conductor no quede en contacto directo con las personas que está transportando. Interesante también, el documento sugiere usar las puertas en un solo sentido, es decir, que haya puertas para entrar, puertas para salir. Garantizar espacios para el adulto mayor, de modo que el adulto mayor tenga un lugar seguro y protegido. Parece esta también una oportunidad interesante para promover el pago extravehicular y las tarjetas sin contacto, que la verdad que en casi ninguna de las ciudades de Chile eso es posible. Me parece que esta es una oportunidad para que la autoridad pueda avanzar en este sentido, de decir, necesitamos, ahora por razones sanitarias, el empujar un medio que nos ha costado tanto que ingrese en los buses de nuestras ciudades de regiones. A lo mejor es posible, recomienda también el documento, generar servicios específicos de buses para algunos grupos de riesgo, enfermos que tienen que ir a un hospital, en fin, quizás esas personas necesitan un servicio un poco distinto. Y finalmente sugiere que en los buses promover que se puedan abrir las puertas en forma automática, independiente, casi anticiparse a que los usuarios tengan que estar apretando un botón, porque el botón podría ser una fuente de contagio. Entonces ahí también hay una propuesta. Respecto a medidas que priorizan el transporte público, esto me parece súper importante. La medida sugiere servicios de buses paralelos a Metro, Merval y Biotren. Ya comentaba yo lo que pasa en algunas estaciones de metro que van a ir llenas, y que probablemente el implementar el metro con una capacidad menor, y eso va a pasar también en Metro Valparaíso y en Biotren, hace que ciertas estaciones de servicio en la práctica desaparezcan. Y quizás incluso uno podría pensar, como han hecho en algunas ciudades en México, que algunas estaciones a lo mejor podrían desaparecer del todo y con eso aumenta un poco la capacidad del sistema al aumentar la velocidad. Y a esas personas les provee un buen servicio de buses que permita moverse dentro del sistema. Creo que es un poco difícil de hacer, pero creo que es una oportunidad para poder reflexionar respecto de cuáles son el conjunto de servicios más adecuados para las condiciones que estamos viviendo. Parece importante, ¿verdad?, dado que vamos a tener una carencia de flota, en que los buses se nos van a hacer poco, en que el metro se nos va a hacer poco, quizás salir a buscar un poco más de esos buses que están en menos uso, que a lo mejor ya estaban fuera del sistema, y habilitarlo y permitirles que puedan volver al sistema a operar en un determinado periodo. Es una manera razonable, me parece a mí, de expandir la capacidad en un contexto de emergencia. Y esta me parece a mí que es fundamental, que es decir, para que los buses puedan aumentar su capacidad, lo primero que uno tiene que hacer
si no puede conseguir nueva flota, es aumentar la velocidad de los vehículos. Y eso no tengo que explicarlo en esta audiencia. Todos entendemos, ¿verdad?, muy bien el impacto que tiene directo a la vena en la frecuencia y en la capacidad de transporte si la velocidad aumenta en un determinado porcentaje. Y ahí es donde se necesita que la autoridad salga con fuerza, en mi opinión, a buscar nuevas pistas, a buscar vías exclusivas para buses, en particular en una punta, que es donde más se necesita esa capacidad adicional, tanto porque la velocidad es muy baja en una punta y al mismo tiempo porque ahí es cuando hay más pasajeros. Entonces, creo que es interesante aquí, me es imposible no mencionar la propuesta que hicimos en diciembre desde CEDEUS respecto de poner a buses y bicicletas en algunos ejes principales de la ciudad para poder brindar esa capacidad adicional en hora punta. Importante también poder identificar algunas pistas para buses como libres de taxis. Hay un eje famoso en nuestra capital, ¿verdad?, en particular la Alameda, en que son los buses los que terminan eliminando la capacidad, y eso de alguna manera, cada vez que un taxi se mete en la pista solo bus, es el equivalente a que a los pasajeros de los buses los pusiste cada vez más apretados, porque les quitaste capacidad. Y los buses, hay una correlación directa. Más taxis en las pistas, gente con más capacidad, con más riesgo de contagio. Y ahí hay una responsabilidad importante entonces de poder sacar a los taxis para que los buses puedan circular adecuadamente. ¿Sí? Respecto de los desincentivos al uso del auto, la sugerencia acá del documento es disminuir estacionamientos y aumentar tarifas en zonas de alta atracción, es decir, aquellos lugares donde hay muchos vehículos que están yendo, porque la parte importante del desafío acá es, tenemos que evitar que la gente pase del transporte público al auto. Es verdad que muchos de nuestros usuarios no tienen acceso al automóvil, y por lo tanto la mayoría de nuestros usuarios son cautivos del transporte público, pero aquellos que no lo son, es importante hacer un esfuerzo por tratar de que mantengan la confianza en el sistema y desincentivemos el uso del auto. También se propone limitar el acceso en auto, limitar el acceso a las zonas que hay menos capacidad, aquellos lugares donde hemos sacado pistas para buses, sacado pistas para usarla por bicicletas, por peatones o por buses, que los autos que puedan entrar a esas zonas quizás sean solamente los residentes. Propone el documento disminuir la velocidad máxima en los sectores residenciales y comerciales, aumentar, y aquí el tema de la restricción vehicular se cruza en un par de recomendaciones, aumentar por un lado los dígitos de patente con restricción, y propone también la restricción vehicular con pase diario, que se ha propuesto en más de una ocasión dentro de este mismo círculo, ¿verdad? Así como proponer tarificación vial y restricción vehicular en hora punta para los vehículos catalíticos. Cuando pensamos en metro o trenes, ¿verdad? La pregunta es ¿qué medidas podemos tomar? Acá es más difícil porque el sistema de transporte de metro es mucho más rígido respecto a lo que se puede hacer, ¿verdad? No tiene la flexibilidad que tienen los buses al moverse por la ciudad, sino que estamos muy confinados para poder capturar la mayor capacidad posible de este estupendo modo de transporte. Y aquí está el tema de nuevo de los vendedores, los cantantes, que han ido inundando el metro en forma bastante, en mi opinión, sin permiso, un poco impertinente, ¿verdad? Hay una necesidad de evitar que eso ocurra con mayor fuerza, y ojalá, en mi opinión por lo menos, podamos hacer un esfuerzo por mantener el orden cuando esto pase. Hacer el monitoreo, mantener el metro de distancia y demarcar en vehículos, andenes y accesos para que no ocurra esta foto, por ejemplo, tomada el 23 de marzo pasado en el acceso a una de las estaciones, en que la gente se sentía naturalmente en una situación más bien de riesgo. Entonces, demarcarlo de la misma forma como mostraba en el caso de Rancagua, parece una buena idea. En los andenes, ¿verdad?, generar, y en todos los circuitos, los espacios de circulación de metro, generar diseño de circulación, es decir, que de alguna manera evitemos los flujos que se enfrentan, que haya pasillos en una dirección, pasillos en otra dirección, segregar, algo que Metro ha venido haciendo de alguna manera, porque tiene la gracia a los flujos unidireccionales que tienden a ser más eficientes en términos de la velocidad, porque se reduce la fricción y además es tan molesto. Pero aquí hay una razón adicional para poder hacer eso y permitir, y hacerlo también en los accesos y egresos a estaciones. Esta foto es mía ahora, yo no la tomé yo, pero la quiero agregar. Creo que también, dado que íbamos a tener metros con un poco más de distanciamiento, creo que es más oportunidad para poder hacer una buena integración entre bicicleta con tren. El tren va a tener menos personas al interior, por lo tanto hay más razón para poder diseñar y considerar una integración mucho más fuerte entre la bicicleta y nuestro transporte público que lo que hemos venido haciendo hasta acá. Metro ha sido bastante temeroso respecto a esto, a pesar de que las veces que lo ha implementado ha sido un gran éxito y ha funcionado muy bien.
Y por último, cuando ya me estoy casi llegando al final, aumentar las medidas de sanitización y control sanitario. Proponen que en Metro se controle la temperatura en forma aleatoria al ingresar a las estaciones para pasajeros y también para trabajadores. El documento propone también sanitizar periódicamente estaciones, áreas comunes y carros, y incluir también los espacios reducidos que son comunes, como por ejemplo los ascensores, que a veces podrían pensar que es un espacio particularmente riesgoso. Cuando uno está pensando en cómo gestionar e implementar estas medidas, me parece que entramos a un tema extraordinariamente crítico, porque la pregunta es, ok, muy bonito, pero ¿quién lo hace? De hecho, lo preguntaba alguien en el chat hace unos minutos, ¿quién debería estar a cargo de estas medidas? ¿Cómo se gestionan, verdad? Y lo que el documento dice, bueno, esta es responsabilidad del Ministerio de Transporte y de los Ceremis, que debieran liderar una alianza que incorpore también al Serviu, al GORE, a los municipios, ¿verdad? Que sea capaz de identificar recursos y personas para darle capacidad a las regiones de gestionar estas soluciones. Lo que dice, pues, un país extraordinariamente centralizado, en que no todas las regiones tienen la capacidad para poder diseñar las personas, para poder diseñar las soluciones que esto requiere. Por lo tanto, ahí hay un primer esfuerzo. Y lo segundo es que, a pesar de que estamos hablando de medidas que son relativamente bajo costo, se requerirán recursos para poder orquestar esto, y se requerirán facilidades administrativas para poder implementarlo. Parece imposible no terminar diciendo que estas medidas es elocuente, y para mí es muy claro que quienes han salido implementándola con mayor rapidez, y lo mostraba en la presentación previa, ¿verdad? Raimundo decía, bueno, aquí tenemos el caso de Las Condes, por ejemplo. Bueno, Las Condes tiene un montón de recursos para poder hacer este tipo de soluciones. Pero ¿qué pasa con los municipios que tienen menos recursos? Y cuando hemos conversado esto, se nos ha dicho, es un tema de los municipios. Y aquí es donde me encantaría que pudiésemos conversar respecto de cómo lograr que esto no sea un tema tanto de los municipios, sino que también se pueda orquestar una forma de que los municipios de bajos recursos, de bajos ingresos, también puedan tener unas medidas de emergencia, ¿verdad?, para poder sacar partido y sacar provecho de esta oportunidad, que la cicloinclusión, que las pistas de buses, que las veredas anchas sean de alguna manera posibles también en Renca, también en Quilicura, también en San Bernardo, y que no los veamos solamente en Eleodoro Yáñez, en el centro de Santiago, ¿verdad?, y en Presidente Riesco. Creo que ahí hay un rol que creo que es importante llevar adelante, y me parece fundamental que en esta oportunidad se pueda orquestar, creo yo, desde el Ministerio de Transporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Son muchas las preguntas que han aparecido en el chat. En honor al tiempo voy a tener que hacer una selección. La primera pregunta es para Raimundo, que dice, en el caso de Rancagua, ¿han tenido oposición por parte de los usuarios motorizados con las medidas que quitan espacio al automóvil? Y si es así, ¿cómo han manejado este tema comunicacionalmente desde el municipio? Bien. No, la verdad que una gran oposición no tenemos banderas negras ni manifestaciones de vehículos motorizados rechazando la ciclovía, ni conductores acostados en la calle evitando la demarcación. Naturalmente, en un principio siempre hay una molestia, a nadie le agrada ni le gusta que le quiten el lugar que estaba acostumbrado a estacionar. Yo en lo particular, cuando hicimos la primera etapa de ciclovía, yo todas las mañanas me vengo, o sea, todos los días me muevo en bicicleta, pero en esa época era de lunes a jueves en bicicleta al colegio con mis niñitas, y el viernes, porque tenía que viajar a Santiago, me estacionaba en auto, cerca de la oficina, de la municipalidad, en la calle. Y yo mismo demarqué una ciclovía donde me estacionaba los días viernes. Y me di cuenta de que perdí una comodidad que tenía. Bueno, luego de eso, los 5 días a la semana no voy en bicicleta a la oficina. Es un tema de cambio de conducta, y claramente siempre hay una molestia al principio. Y siempre está el pataleo natural del permiso de circulación y cuánta cosa hay, pero en lo concreto la ciudad ha ido entendiendo, y lo más importante acá, y eso hay que tener claro cuál es el mensaje final, uno lo que está haciendo acá es desincentivar el uso del automóvil, y en el centro de una ciudad como es el centro de Rancagua, es perfectamente caminable, pedaleable y llegar de sus extremos al centro. Eso es lo que busca, que quienes viven cerca lo puedan hacer, y que el automóvil lo usen quienes vienen de ciudades también comunas un poquito más alejadas, que uno entiende que no puede llegar en bicicleta o en otro medio. Pero no es algo dramático la negativa. Ahora, hacer ciclovías claramente hoy día, o quizás nunca ha sido popular.
pero hoy es una obligación, y una obligación sanitaria más que nunca. No fue el colapso de las ciudades, no fue el cambio climático, la contaminación, Rancagua es zona saturada, no fue eso, sino que hoy día es el bicho, el COVID, el que nos va a hacer darnos cuenta de que hay que entenderlo y hacia allá tenemos que avanzar. Muchas gracias, Raimundo. Una pregunta para Juan Carlos. Según las investigaciones de científicos, al parecer el virus COVID podría quedar suspendido en el aire. En este contexto y de ser efectivo, ¿cómo afectaría este escenario en el transporte público si el distanciamiento en buses o metro no serviría? Bueno, acá la pregunta es, primero que nada, ¿cuál es la ciencia más adecuada? La ciencia y la evidencia que tenemos. Estamos en una situación en que yo creo que el COVID está súper fresco como para poder tener grandes estudios. Los estudios que yo he leído, ahora aquí hay una suerte como mejor de sesgo, porque uno dice, oye, aquí hay un estudio que dice que el transporte público es seguro, y a mí me encanta, entonces lo leo, y lo retuiteo, y lo empujo, porque es lo que quiero leer, ¿sí? Pero lo que uno ha leído en parte de documentos es que dicen que, mira, en la medida que efectivamente las condiciones de uso del transporte público sean las que yo mencioné, quizás en que la gente esté usando mascarilla, en que no se esté conversando, en que no haya aire acondicionado o una gran circulación de aire, con lo que puede ser un poquito más molesto en términos del calor, ¿verdad? Eso parece ser un espacio suficientemente seguro, más seguro que muchos otros lugares y contextos sociales en los cuales estamos acostumbrados a movernos. Probablemente más seguro quizás que un concierto, mucho más seguro que un cine, más seguro que un restaurante cerrado, y por lo tanto yo creo que parte de la misión y el desafío, yo creo que es súper delicado y difícil, ¿no? Yo creo que estar en los pies del ministerio en este minuto es complicado y yo empatizo mucho en ese sentido. Es que hay que transmitirle a la gente que tiene que volver a tener confianza en el transporte público, porque eso es lo que nos muestran los antecedentes que tenemos, y porque la verdad es que es lo que necesitamos para que la ciudad pueda volver a funcionar. Sacándole además, ojalá fomentando todas las otras medidas que hemos hablado, como por ejemplo tratar de que la gente evite viajar o que favorezca en forma definitiva los modos sustentables como la bicicleta o la caminata, cuando se puede. Muchas gracias. Marisol, ¿cuáles fueron los criterios para priorizar las acciones consideradas en la gestión de la demanda durante la pospandemia? La verdad es que los criterios estaban pensando básicamente en evitar que hubieran aglomeraciones. Es básicamente eso. Como lo mostró Juan Carlos en el gráfico, las curvas de demanda tienen pics, y esos pics la idea es tratar de aplanarlos. Creo que lo mencioné yo también de una manera muy rápida, que muchas de las medidas que se propusieron, particularmente las de demanda, han sido propuestas muchas veces, pero pensando en la congestión. Si logramos que la gente no salga al mismo tiempo a las calles, aplanamos la curva de la congestión. Ahora, evitando que la gente salga simultáneamente a la calle, lo que estamos haciendo es aplanar la curva del COVID, que obviamente en este contexto es mucho más importante. Pero el pensamiento iba en ese espíritu, y también obviamente recopilando la información que encontramos internacionalmente, porque tenemos entre comillas la suerte de que todo lo que nosotros estamos viviendo ya lo vivió Italia, ya lo vivió España, ya lo vivió China, entonces tenemos un material importantísimo de experiencias aprendidas, y de ahí fuimos sacando las medidas que pusimos en el documento. Muchas gracias. En honor al tiempo, vamos a cerrar el ciclo de preguntas. Quedaron algunas preguntas que quedaron ahí en el aire. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña minuta y enviárselas por correo. Ministra, no sé si le gustaría hacer unas palabras, antes de dar las palabras de cierre. Yo me imagino que tiene mucho que decir, mucho que contar. Este documento también, humildemente pensamos que podría ser una guía respecto a las cosas que podrían ustedes implementar, y sin duda es la parte más difícil, o sea, la parte de recopilar información y decir qué es lo que hay que hacer es la fácil, que hacerlo ya. Otra cosa es con guitarra, como dicen. Así que si quiere comentar algunas cosas, le doy la palabra. Está sin micrófono, o sea, tiene apagado el micrófono. Ahí sí. Sí, que dice que el host... Ahí sí.
Ahí sí, ya, es que me decía que el host me tenía que autorizar. Muchas gracias. Lo primero que quiero es agradecer por haberme invitado a esta sesión, como socia de Xochitlán además, y quiero felicitar a Xochitlán y al equipo. Yo creo que esto es exactamente lo que uno espera de las organizaciones técnicas profesionales, que es una propuesta que está muy bien elaborada sobre medidas posibles. Y creo que está, además es muy oportuna, viene en el momento en que estamos justamente trabajando. Yo quisiera ilustrar rápidamente sobre lo que estamos haciendo. Desde que partió esta pandemia y ya se declaró como pandemia mundial, nosotros nos dedicamos a recoger toda la información que se publicaba, especialmente a través de la Unión Internacional de Transporte Público y del International Transport Forum. Hemos seguido principalmente esas dos líneas de recomendaciones. Y eso mantiene varias recomendaciones, entre ellas, por ejemplo, no parar el transporte público, mantener las cadenas de abastecimiento, tal como ustedes lo plantean acá, no aflojar las medidas básicas de sanitización de los buses, preparar las ciudades. Y en preparar las ciudades es donde más nos hemos dedicado, más allá de los sistemas de transporte. Después de esta pandemia lo que necesitamos es generar confianza en las personas. El desconfinamiento es una etapa de transición muy delicada, en que si no se maneja bien, puede generar rebrotes. Y por eso es tan crítico la forma en que se aborda cada uno de los temas. Y como yo he dicho en otros foros, esto no se trata solamente de medida del sistema de transporte, es que hay que preparar la ciudad para la vuelta a la actividad. Y hay una armonía, en la medida que se levanta confinamiento, empieza a haber más gente en la calle, también porque se levantó el confinamiento porque había menos riesgo. Entonces, a pesar de que hay una reducción del riesgo, la sensación de las personas sigue siendo de miedo, el miedo al contagio, que es lo que va a condicionar sus decisiones. Así que el escenario es bien complejo porque hay que manejar estas percepciones con las soluciones técnicas. Nosotros estamos trabajando en varios frentes, y desde que nos dimos cuenta que esto era un tema más allá del sistema de transporte, hemos tenido varias reuniones, incluso con grupos de aquí mismo, de algunos de los que están acá participando, y con el equipo de Xochitlán, para transmitirles nuestras preocupaciones. La principal para mí era el uso masivo del auto, que en todos los países se estaba viendo que la cápsula segura percibida por las personas es el auto particular. Y yo creo que eso es uno de los riesgos más grandes que tenemos que controlar, y sobre eso hemos estado tratando de actuar. Lo otro es generar espacio en los espacios públicos, espacio adicional. Y ustedes deben haber visto medidas que se están implementando en algunas partes, pero que van encaminadas a implementarse en todo Chile. Nosotros completamos un barrido a través de los Ceremi de todos los puntos donde deberíamos intervenir en todas las ciudades. Y esa lista ya está terminada, y nosotros ahora estamos empezando a trabajar con las municipalidades a través de las asociaciones de municipalidades para avanzar en la implementación. Y me parece que esa mirada con redes locales, con revivir comercio local, con generar espacios de circulación local, es clave para esta etapa que viene y que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que tiene que ser así. Después quería reforzar que hay algunas cosas en el transporte público masivo que coinciden con propuestas que han aparecido acá. Por ejemplo, dedicar pistas a los buses, pistas solo bus. Nosotros ya enviamos oficios a todas las comunas para habilitar 100 kilómetros de pistas solo bus en distintos lugares, y con habilitación temporal, transitoria, simple, pero necesitamos ese espacio justamente para generar el distanciamiento. Y porque con eso el ciclo se hace más eficiente, con la misma flota podemos descomprimir los viajes. También estamos gestionando horarios de entrada de los estudiantes. Eso solo significa en el metro, por ejemplo, del orden de 14% menos de viajes en la hora punta. Es muy importante.
Así que hay una serie de ámbitos en los que ya estamos actuando y estas recomendaciones nos ayudan muchísimo a completar la visión. Así que quiero dar las gracias y comprometer toda la gestión del ministerio que nos es facultad propia, que es la guía, la coordinación, el recuento de casos, la propuesta, para que en conjunto después con los gobiernos locales podamos hacer las bajadas. A mí me preocupa mucho el caso regiones también, así que por eso estamos trabajando mucho con los Ceremi, y en el caso de Santiago, el transporte público mayor, que es donde vamos a tener que resolver. Hemos visto casos donde se ha restringido el número de pasajeros en los vehículos, pero eso ha significado que las aglomeraciones se han ido a los paraderos. Entonces tampoco se resuelve el problema, y hay países donde han tenido que revertir la medida. Tampoco es tan claro que se hayan habilitado masivamente ciclovías, por ejemplo, como el caso de Londres, es cierto, pero se acompañó por 260 millones de libras, que no es el caso de lo que nosotros tenemos ahora para hacer. Así que, y lo mismo en París, más de 200 millones de euros. Así que es un problema grande el que tenemos al frente para los especialistas, es un problema de innovación, de capacidad. Hay organizaciones que ya están abriendo la posibilidad de financiar estas intervenciones tácticas, y creo que hay un camino largo por recorrer, y agradezco mucho a Xochitran esta disposición, y por supuesto el compromiso del Ministerio lo dejo públicamente aquí establecido, porque estamos, como digo, avanzando en muchos de los frentes en la misma línea de lo que ustedes están proponiendo. Muchas gracias, ministra. Le agradecemos su presencia. No me queda nada más que ir cerrando esta sesión. Quiero agradecerles la participación a cada uno de ustedes, el interés, las preguntas. Quiero agradecer especialmente a Marisol, que fue la encargada de este grupo de trabajo. Quiero agradecer a Patricio Álvarez, Sebastián Astroza, Raúl Barrientos, Juan Antonio Carrasco, Rafael del Piano, Patricia Galilea, Osvaldo Gunter, Felipe Pereira, Ian Thompson, Alfredo Vega, Gonzalo Béjar, y a nuestros dos invitados del día de hoy, nuestros presentadores, Raimundo Agliati y Juan Carlos Muñoz. Además, les puedo comentar que el documento ya está disponible, el documento completo ya está disponible en la página web, en la sección de documentos y notas técnicas. Marisol veo que lo publicó por el chat. Y nada, decirles que estamos disponibles para conversar, para seguir profundizando las ideas. Si tienen dudas, estamos disponibles para apoyarlos en la siguiente etapa, que es en el fondo tomar estas ideas e implementarlas. Y muchas gracias, me despido de ustedes y esperamos poder verlos pronto y que este documento sea de mucha utilidad para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.